Vamos a empezar con la charla. Como sabéis, es sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el TTIP, y tenemos aquí a Carlos Sánchez Mato, que es presidente de ATAC Madrid. Ya no lo es, ahora mismo es concejal de Economía por Ahora Madrid, y además es economista y viene trabajando desde hace mucho tiempo el tema del tratado. También tenemos aquí a Isabel Álvarez. Isabel forma parte de la Comisión de Feminismos de Entre Pueblos y también de la Plataforma contra el TTIP de Alicante. Y a mi izquierda, aquí al lado, tengo a Gemma Serón, que es de la Plataforma de No al TTIP de Aragón. El planteamiento de esta charla va a ser que empiece Carlos con una visión más general sobre el tratado, para que después la enfoque en la parte de género y feminismo nuestra compañera Isabel, y seguidamente, para finalizar, dará un salto más internacionalista a otros tratados, tema de la Plataforma No al TTIP. ¿Vale? Os dejo con Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias. Bueno, no hace falta. No hace falta que nos animéis con los aplausos. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Andrea, al partido y a todos los compañeros y compañeras que me han invitado. Hay un placer venir aquí a estar con vosotras en esta fiesta y aparte de comer y de beber, yo no he bebido mucho, yo agua solamente, que a uno le puede sacar tuit de cualquier tipo, pero si ya me pillan borracho en el AVE de vuelta, estoy perdido, no es cuestión. Pero en serio, muy agradecido de estar aquí con vosotras y vosotros a hablar, espero que no solo del TTIP, ¿no? Porque le decía a las compañeras, Laura, lo has dicho de manera muy educada, ¿no? Has dicho, el economista hablará de las cosas así generales, como dando a entender que no tengo ni idea del asunto, ¿no? Y que mis compañeras van a hablar de los detalles sensibles e importantes, y seguramente es verdad. No disimules que vamos a intentar hacerlo de manera lo más animada posible, y que esto no sea una sesión magistral sin necesidad de que hagamos un flash mob ni nada por el estilo, pero sí que podamos acercar el tema pues en un entorno no fácil, ¿no? De copas, de buen tiempo e incluso de calor, y de la gente en la barra compitiendo contra esta charla de una manera ventajosa, porque si nosotros aquí diéramos copas, a lo mejor tendríamos más éxito. Pero en serio, yo creo que vamos a intentar hacer lo más asequible posible, y es más fácil conseguir atraer a la gente de la barra aquí que el reto que afrontó la campaña contra el TTIP hace un par de años, ¿no? Cuando esto empezó a gestarse, había algunos, en concreto yo, que tengo una capacidad de profeta bastante descriptible, soy muy malo como profeta en este tipo de cosas, me refiero, no en la economía, que acierto. En el tema del TTIP yo dije, ni de coña vamos a conseguir unir a tantas organizaciones sociales y políticas para trabajar en contra de un tratado bastante etéreo, complicado de explicar a la gente así en primera instancia, y algo internacional, muy difícil, ¿no? Pues evidentemente me equivoqué, porque aunque es verdad que no hemos conseguido tener una presencia en los grandes medios de comunicación, es lógico también, por otra parte, que eso sea así, hay un conocimiento en el momento actual muchísimo mayor del que yo esperé jamás que alcanzáramos, y sobre todo algo muchísimo más importante en términos de cohesión de fuerzas sociales, ecologistas, políticas, que se han unido en torno a esta lucha, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un enorme éxito que no ha sido solamente en el Estado español, ha sido a nivel de muchos países de la Unión Europea y en Estados Unidos, con organizaciones sociales y políticas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ese éxito lo que al final revela es algo que para mí es muy importante, y es que el reto y la campaña va mucho más allá, por lo menos en mi caso y en el caso de muchas compañeras y compañeros, del propio Tratado sobre Libre Comercio e Inversión. Porque no nos engañemos, estamos ante un tratado que está ya muerto. Yo soy, además de inconsciente, sino pues encargarme de la economía y la hacienda del Ayuntamiento de Madrid en las actuales circunstancias, como podéis imaginar, pues no lo habría conseguido, ¿no? Ha habido algún compañero aquí al que le han endosado
cosas más complicadas como los deportes de Zaragoza, ¿no? Pero en mi caso, lo de la economía y la hacienda, el tema de pensar bueno, pues que es algo asequible, y fijaros, si tengo idea de que el TTIP está muerto es por algo, ¿no? Es porque existen demasiados intereses ahora mismo ya, no solo entre la clase trabajadora mundial, sino también entre los propios poderes económicos y financieros para que el tratado no se termine firmando. Entonces, vamos a ganar por las dentelladas que se van a dar entre ellos. Y eso no nos tiene que hacer que levantemos los brazos y digamos qué triunfo más absoluto de las clases populares luchando contra esto. Tenemos que pensar cómo nos la van a intentar colar, porque los objetivos siguen estando ahí. El tratado, y ya entro en el tratado porque si no se me va el tiempo, el tratado lo que buscaba en principio era, bajo la apariencia de una mejora en las condiciones de comercio, colar cosas mucho más graves e importantes. Porque claro, si a alguien le hablan de libre comercio, en la gente en general, libre comercio, dice, pues oye, qué cosa más buena, ¿no? Se eliminan las barreras al comercio, pues eso al final incluso nos puede beneficiar a la gente de los barrios y los pueblos. Pues bueno, a lo mejor podría ser hasta bueno. Claro, esa es una gran excusa para colar, como decía antes, algo muchísimo más grave, muchísimo más serio. Las barreras comerciales ahora ya no son las que hace décadas existían. Antes las barreras eran de tipo arancelario. No sé si todas y todos sabéis lo que son los aranceles. Son impuestos a los comercios internacionales. Es una manera de intentar hacer que las televisiones o los coches que vengan de Alemania, bueno, en este caso Alemania no sería ya el ejemplo bueno, porque Alemania está en la misma zona comercial, imaginaros, de fuera de Europa, las barreras de impuesto que hacen que los productos que vengan, por ejemplo, de Estados Unidos, se nos hagan los europeos más caros y por lo tanto menos atractivos. Esas barreras hoy ya no son un problema. Hace años sí eran un obstáculo importante al comercio, pero además justificado, porque era la única manera que muchos países tenían de proteger a su industria cuando nacía, por ejemplo, o a su propia agricultura, para evitar una competencia brutal y en ocasiones pues que arruinaba a los productores locales. Pero ese no es el problema, ese no era el objetivo del Tratado sobre el Libre Comercio de Inversiones. Lo que pretendía ya en un momento en que los aranceles son bajos es eliminar sobre todo las regulaciones, o sea, las normativas, o sea, las leyes que nos hemos dado los países para que funcionen determinados sectores económicos de una determinada manera. Hay regulaciones estúpidas, seguro. Claro, cuando hablan del Tratado de Libre Comercio de Inversiones nos suelen contar las regulaciones estúpidas que quieren quitar. ¿Qué sentido tiene que sea diferente en la normativa de seguridad de los cinturones de los coches en Estados Unidos y en Europa? Hombre, que sean seguros, pero que sea la misma regulación. Y claro, ante eso todos decimos, claro, que sea la misma. Pero no es eso lo que buscan. Lo que buscan es regular a la baja, como es normal. Evitar que haya determinadas normativas que perjudiquen la actuación de las grandes corporaciones. Ante eso, claro, hay gente que dice, bueno, pues si eso es bueno para el comercio internacional, pues bueno, pues oye, pues démoselo, ¿no? Porque será mejor, porque al final se creará más trabajo, tendremos mejores condiciones de vida. Olvidaos, por ahí no va el tema. Las regulaciones las pretenden reducir porque tienen un problema. Tenemos un problema. El sistema capitalista está en una determinada situación, está en una situación crítica, o sea, de crisis. Y pretenden, con este tipo de tratados, no solo el de libre comercio de inversiones, conseguir avanzar en una determinada dirección buscando recuperar una tasa de beneficio que no consiguen recuperar de otra manera. ¿Es útil un tratado como este para el objetivo que ellos pretenden? Porque ya he dicho que a los ciudadanos y ciudadanas casi que no nos va a venir bien y ahora os contaré por qué. Pero imaginaos que fuera útil para resolver el problema del sistema capitalista. Pues bueno, pues algunos podríamos estar claramente en contra por el enorme problema que eso va a suponer para la gente, pero imaginaros que fuera útil para eso. Pero es que tampoco le resuelve el problema. Por eso os decía antes que se van a matar a dentelladas entre ellos ahora mismo, porque esa situación a la que está evolucionando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no beneficia aparte de los tiburones que están peleando por el mercado. Por lo tanto, están dándose mordiscos. Y el resultado de eso va a ser que finalmente ese tratado, yo confío en que no se va a aprobar.
¿Ya hemos ganado? En absoluto. Como que pensemos que hemos ganado porque ese tratado de libre comercio no se firme, o pensemos que ya hay que desmovilizarse y hay que cambiar pues el objetivo a otra cosa, pues cometeremos el mayor de nuestros errores. Porque este no es el primer tratado, y cuando, por ejemplo, se intentó actuar con una cosa parecida que se llamó el AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, hace 20 y tantos años, algunos os acordaréis. Yo me acuerdo no por edad, ¿vale? O a lo mejor sí por edad, pero yo no por edad, pero ya empezaba a militar en política en esas historias. Y si recordáis, cuando aquello se paró, no se paró por nuestras fuerzas, se paró porque entre ellos se mataban, se estaban matando. ¿Qué hicieron? Hicieron otro tipo de tratados, como han hecho en este caso, cuando la Organización Mundial de Comercio no ha sido capaz de llegar a acuerdos globales para liberalizar el comercio, han utilizado la puerta de atrás de los tratados bilaterales. En este caso entre dos grandes bloques, la Unión Europea y Estados Unidos, un súper tratado. Pero es que hay muchos que ya están firmados. Fijaros en NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Ahí ya hay historia, 20 años de tratado. ¿Cuál ha sido el resultado? Dijeron que se iban a crear 20 millones de puestos de trabajo. ¿Sabéis el resultado 20 años después? Pues que se ha perdido casi 1 millón de puestos de trabajo en el área. Es normal. Lo que buscaban lo han conseguido. Un gran área de libre comercio que permite potenciar el beneficio de las empresas, que es lo que buscaban. No el bienestar de la gente, no el que le paguen más a los trabajadores y trabajadoras de las empresas maquiladoras. No buscaban eso. Y claro, evidentemente hay éxito para una parte y perjuicio, deterioro, desastre, expolio para la otra parte. ¿Qué es lo que nos espera en este caso, en el caso hipotético de que se aprobara este tratado o cualquier otro de este estilo? Hay otro elemento además importante que yo creo que hemos hablado mucho desde la campaña y que yo creo que es fundamental, y además así doy paso a las compañeras, y que tiene mucho que ver con la parte antidemocrática que supone la aprobación de tratados de este estilo. Porque al final un tratado que solamente operara en términos económicos pues podría ser injusto, podría ser, como decía antes, muy negativo para la gente, pero es que a este se le añade otro elemento que yo creo que hay que poner de manifiesto, y es lo profundamente antidemocrático que es que se sancione en un tratado bilateral sin pasar por una reforma constitucional. Por ejemplo, el hecho de que se instauren tribunales paralelos, tribunales que utilizan las grandes corporaciones y no los ciudadanos ante un posible conflicto con el Estado. Lo que se establece es que los Estados que aprueban ese tratado están dispuestos a medirse ante un conflicto con una empresa no en un tribunal ordinario, sino en un tribunal creado al efecto. O sea, un tribunal privado, un tribunal en el que participan abogados de grandes despachos aproximadamente, o sea, no tiene nada que ver, pero cobran más o menos unos 10.000 euros la hora, que más o menos debe ser un poco más que el salario mínimo interprofesional en el momento actual, ¿no? Entonces, 10.000 euros la hora y evidentemente sirviendo a otros intereses. No son los nuestros, ¿no? Pero aunque sirvieran nuestros intereses, ¿qué lógica tiene que cuando yo tengo una reclamación ante mi administración local, autonómica o estatal o europea, tenga unos tribunales ordinarios para poder actuar, y sin embargo, si soy una corporación, tengo un atajo? Eso es una cosa profundamente antidemocrática, y lo que revela es que las empresas prefieren otro tipo de ámbito y no el de los derechos, ni el derecho para poder medir las diferencias. Prefieren pues lo que han utilizado siempre, los atajos, y cuando no pueden ser los despachos, directamente instrumentos como los sobres, pues llenos de algo, claro, siempre, pues utilizan el método judicial, pero por la puerta de atrás. Eso es lo que en términos, y con las cláusulas británicas es ISDS, que a lo mejor algunos lo habéis visto, es una cláusula que permite que los estados se dobleguen desde el punto de vista legal
ante las grandes corporaciones. Me decía el negociador del TTIP, que es español, es García Bercero, Ignacio García Bercero, es un funcionario de la Comisión Europea, con el que he debatido en 2 ocasiones, y decía, es que estás exagerando. Me decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos nosotros? ¿Cómo puedes pensar que vamos a firmar algo en contra de los intereses de la gente? Me dijo eso y claro, me dejó, ahí me rompió, me quedé completamente bloqueado y solamente acerté a decirle, a lo mejor porque hay antecedentes, o sea, a lo mejor es que lo habéis hecho ya antes esto, ¿no? Claro, es que lo han hecho, claro que lo han hecho. Por todos estos motivos, el tratado ha sido negociado en una situación de absoluta opacidad. O sea, los europarlamentarios, cuando están en una posición crítica, como nuestra compañera Marina Albiol o Ernest Urtasun, entran ahí a una sala que se llama Reading Room, que se pueden ver los documentos, algunos de los que se están negociando, europarlamentarios, o sea, los depositarios de la soberanía popular europea, y entran y tienen que registrarles para que no lleven ningún tipo de dispositivo para poder fotografiar un documento, y además firman un compromiso que algunos cumplen y otros no, diciendo que no pueden hablar de lo que han visto ahí dentro. O sea, eso es lo más parecido. Bueno, todavía no les han pedido derecho de pernada para entrar a la Reading Room, pero no hay que descartarlo. Algo profundamente antidemocrático. Eso lo están negociando los técnicos. Claro, por lo tanto, el pueblo no tiene nada que decir en todo eso. Solo ese motivo bastaría para echarlo abajo, evidentemente. Pero además de las condiciones técnicas, digo, el proceso, cómo se está llevando a cabo. Fundamentalmente, además, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de la debilidad argumental que eso tiene. Cuando los negociadores de la Unión Europea, además de decir que cómo vamos a pensar que quieren hacer algo en contra de nuestros intereses, también plantean que, bueno, que todo es negociable, que ahora ya en esta fase que podríamos llegar a acuerdos, es una trampa también. Porque, fijaos, ¿creéis que si se produce una negociación a la baja les va a interesar a las grandes corporaciones? También decía García Bercero que, hombre, las cláusulas de negociación ante un tribunal no legal, un tribunal privado, las puede utilizar también una cafetería de Aluche. Aluche es mi barrio, en Madrid. Claro, es normal, los costes que tiene un pleito ante un tribunal privado, a ese precio que os decía yo, las cafeterías de mi barrio están perfectamente dispuestos a pagarla, ¿no? O sea, es un tipo de planteamiento tan aberrante, bueno, de gente que o bien está en una absoluta locura y alejada de la realidad, o bien está sirviendo a los intereses de su clase. Yo creo que es esto segundo. No están locos, saben lo que hacen perfectamente, y lo que están haciendo es servir a los intereses de los suyos. Lo que ahora hace falta es que nosotros sirvamos a los intereses de los nuestros. Nos opongamos a este tratado y a todos los tratados colaterales que se están firmando sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Nosotros desde la campaña estamos planteando una oposición al TTIP, pero también a otros tratados. De hecho, se ha firmado ya uno entre la Unión Europea y Canadá, que es extraordinariamente lesivo. Tiene las siglas del CETA con Canadá. Bueno, pues este tratado permitirá que empresas, por ejemplo, de Estados Unidos, puedan denunciar a España si un ayuntamiento le da por utilizar el poder democrático que nos ha dado la gente para remunicipalizar empresas privatizadas. Y eso lo podrá hacer una filial de una empresa estadounidense que se instale en Canadá, con una oficina y un apartado de correos. No le hace falta más. Desde Canadá podrá decirnos que se siente vulnerada en sus derechos económicos no porque tenga ninguna empresa en España haciendo nada, sino porque preveía tenerla. Y preveía tenerla y tiene un plan de negocio que le iba a permitir obtener beneficios en Zaragoza. Por lo tanto, como se ve vulnerado en su derecho a obtener esos beneficios en el futuro, puede demandar al Estado español. Y ese tratado le permite que lo haga. Eso es algo aberrante y vergonzoso, y ya está firmado y pasará por el Parlamento español, y la mayoría que tiene el partido actualmente en el gobierno y el primero de la oposición, que lo ha apoyado todo, pues permitirá que eso salga adelante.
Por lo tanto, nos hace falta trabajar mucho, no basta solamente con decir no al TTIP, sino no a todas estas articulaciones legales que buscan someter a los pueblos a los intereses de estas grandes corporaciones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos de Carlos al Partido Comunista de Aragón por haberme invitado y por darme la oportunidad de hablar del Tratado de Libre Comercio desde una perspectiva que está bastante olvidada, que es la perspectiva feminista. Bueno, yo me he colado un poquito porque no voy a hablar solamente de la perspectiva feminista, sino de la ecofeminista, ¿vale? Porque... bueno, en primer... A ver... ¿Por qué es necesaria esta perspectiva? ¿Vale? Bueno, las diferencias entre hombres y mujeres ya son bastante visibles. Y con las consecuencias de la crisis aún se han agravado más. El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres, ¿vale? Y eso también se puede traspolar al Estado español. No es un porcentaje tan alto, pero la mayor parte de las personas pobres son mujeres. Además, la división sexual del trabajo nos condena a ser las garantes de la reproducción en el ámbito privado. ¿Esto qué quiere decir? Que además de los trabajos laborales que tenemos fuera de casa, estos trabajos, perdón, es que además de los trabajos en el ámbito privado dentro de casa, cuando salimos a trabajar tenemos peores condiciones laborales porque tenemos que encargarnos de nuestra casa y de nuestras familias. Por lo tanto, aceptamos trabajos peor pagados, con menos horas de trabajo y mucho más precarios, ¿vale? Lo de peor pagado se llama brecha salarial, que es... bueno. Y por supuesto con menos responsabilidades. Las mujeres no solemos llegar a altos puestos, altos cargos por el mismo hecho, porque tenemos que encargarnos de nuestra casa, por lo tanto no nos van a dejar ser jefas de una empresa o llegar a un puesto alto de trabajo, porque si lo hacemos no vamos a estar al 100% ahí, porque vamos a tener hijos, porque vamos a tener una persona dependiente en casa y vamos a ser nosotras las que nos encargamos de ello. Bueno, la crisis además ha agravado todo esto, con los recortes de las ayudas a la dependencia, con los recortes en las escuelas infantiles, con los recortes de los servicios sociales. Somos las mujeres las que nos encargamos de esa solidaridad intrafamiliar cuando nuestros familiares se quedan, por ejemplo, en paro. Todo eso ha agravado ya más la situación. Pero no solamente las mujeres, sino que también el TTIP va a agravar mucho más esa situación, no solamente a las mujeres, sino también al colectivo LGTBI, ¿vale? Porque las personas migrantes también, y la naturaleza, o sea, lo que es el planeta en sí, también va a tener van a agravar esta pérdida de derechos con el TTIP, va a agravar las consecuencias. El feminismo es muy necesario para saber cuáles son esas vulnerabilidades y poder actuar en consecuencia. Vale. El TTIP tiene como tres puntos claves, ¿vale? El primero son la eliminación de las barreras reguladoras. Según los defensores, como decía ya antes Carlos, según los defensores de este tratado, dicen que simplemente es facilitar el intercambio comercial
entre unos países y otros. Pero es algo que no es cierto, ya lo decía Carlos, porque ya es bastante fácil ese intercambio comercial. Y eso lo que esconde es algo más detrás, que es la armonización de las políticas, la armonización de las leyes y de las políticas que rigen el comercio y todas aquellas leyes susceptibles a que afectara al comercio, ¿vale? Al libre comercio, sobre todo las grandes multinacionales. ¿Esto qué significa en términos de una visión feminista o ecofeminista? Esto quiere decir que con, por ejemplo, la cláusula ISDS, de la que nos hablaba Carlos, un Estado puede ser demandado por ejemplo, hacer una ley que regule el salario igualitario entre hombres y mujeres, o una ley que regule los permisos de maternidad y de paternidad, o el derecho de conciliación laboral y familiar. Estados Unidos no tiene firmados convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la igualdad salarial, por ejemplo, a la protección de la maternidad, al apoyo a las trabajadoras del hogar o a la conciliación laboral. Por lo que, si armonizamos las leyes a la baja, al tener estas leyes, o sea, si las mujeres o la sociedad en general quiere que aquí esas leyes se mantengan, las empresas van a poder demandar al Estado por eso. Además de a las mujeres, por ejemplo, las políticas de prevención de la discriminación LGTB-fóbica a gays, lesbianas, transexuales, intersexuales en el trabajo también van a ser agravadas, porque con las leyes, por ejemplo, de privacidad en Internet, los empleadores van a poder tener, por ejemplo, acceso al historial médico o a las webs que se visitan, y entonces van a sacar del armario, entre comillas, ¿no? a las personas que tienen una libertad sexual o afectiva diferente a la heteronormativa. Bueno, hablaba también Carlos de las maquilas. Las maquilas, no sé si conocéis lo que es una maquila. Básicamente es así, muy sencillito, son empresas con un capital extranjero que utilizan un país con menos recursos, donde se puede pagar mucho menos a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo trabajadoras en la mayoría de los casos con un régimen salarial infrahumano, casi en situación de esclavitud, o porque está muy... Y ese capital, o sea, hay un... No hay... O sea, para... A ver, ¿cómo lo explico? Perdón. Lo tengo escrito, ¿eh? Bueno, a ver. Llega la materia prima sin aranceles, ¿vale? No se les cobra nada a la empresa extranjera. Se transforma esa materia prima y sin aranceles igualmente, con un régimen salarial pésimo, se devuelve íntegramente ese producto transformado al país. No se queda ese comercio, o sea, el producto para poder comerciarlo en ese país. Vuelve al país de origen. Y eso o sea, en la situación, por ejemplo, de España, de Grecia o de Italia, que estamos convirtiéndonos en países, como dice un compañero de Entrepobles, Alex Guillamón, en países de low cost, ¿vale? De salarios o low cost, trabajadores low cost. Puede ocurrir aquí con el Tratado de Libre Comercio, porque la armonización a la baja de las leyes va a hacer que aquí las leyes de trabajo, las leyes salariales y demás hagan que estas empresas puedan venir aquí a por mano de obra barata, y sobre todo a las mujeres, que somos las que solemos aceptar ese tipo de trabajo por nuestra situación familiar. Bueno, además
Además, los derechos sociales que afecten de manera negativa al libre comercio de las grandes empresas también serán objeto de regulación. Estados Unidos tampoco ha ratificado la Convención de Eliminación sobre todas las formas de discriminación de la mujer. No reconoce al comité que garantiza la aplicación de este acuerdo, ni ha firmado el protocolo que permite las denuncias individuales internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo requirieran las empresas, las libertades sexuales, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dentro de esa empresa no estarían garantizados. Y si las leyes estatales dijeran que tienen que estar garantizados, las empresas podrían demandar a los estados. Después, en materia de seguridad alimentaria, lo mismo. En la Unión Europea se supone que hay un principio de cautela. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos componentes o alimentos que, aunque no esté demostrado que puedan ser perjudiciales para la salud, sí que parece que pueda haber un riesgo, no se aprueban y no pueden entrar en la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio lo que va a hacer es quitar ese principio de cautela y por las normas del comercio internacional van a poder entrar. Por ejemplo, los productos transgénicos sin etiquetar, carnes tratadas con disruptores hormonales, que estos están directamente relacionados con la endometriosis, o las carnes lavadas con cloro. Por ejemplo, el tema de las hormonas, el caso de la ractopamina, que se usa para acelerar la masa muscular de los cerdos y está asociada directamente con el cáncer. Y está prohibida en la Unión Europea actualmente, pero en Estados Unidos sí que se utiliza. También otra de las consecuencias puede ser para las personas que viven del campo y del comercio de proximidad, que no pueden competir lógicamente con los precios de las grandes multinacionales de la alimentación. Y se supone que en Europa hay unas ayudas que se llaman la Política Agraria Comunitaria Común, la PAC, que bueno, a ver, son insuficientes, hay muchas críticas, pero es cierto que en algunos casos sí que están ayudando a pequeños agricultores, aunque suele ser o sea, suelen ayudar más a grandes terratenientes, a gente que tiene muchas tierras, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas ayudas que llegan al pequeño campesinado y por la lógica de la no injerencia en el comercio, estas ayudas tendrían, si las empresas lo requirieran, que ser eliminadas. Por lo tanto, avances como por ejemplo a las mujeres que están empezando a volver al campo que por ejemplo han conseguido la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, pues se iría para atrás, ¿vale? Bueno, luego por ejemplo también los químicos en la agricultura, pesticidas, fertilizantes y demás, que son altamente perjudiciales para la salud. Por ejemplo, los parabenos tienen cierta relación, según una bióloga molecular, con el cáncer de mama. Y en la industria cosmética, que también muchas sustancias están aquí prohibidas. De hecho, en Europa se prohíben unas 1.200 sustancias químicas en la industria cosmética y en Estados Unidos solo se prohíben 12. Otro de los... Voy a intentar ir más rápido porque si no. Otro de las claves no es la apertura de nuevos mercados. En este sentido, por ejemplo, la privatización de los servicios públicos. Vale. Vale. Bueno, en este sentido, por ejemplo, la privatización de los servicios públicos, que estamos viendo que ya se está más o menos llevando a cabo, pero con el TTIP sería aún más grave, ¿vale? Aunque, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se supone que dejó claro, no, dijo,
Dijo que el ánimo liberalizador del tratado no quiere dejar ningún sector de la economía que pueda ser susceptible de recibir inversiones privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la sanidad o la educación, que son servicios públicos, podrían pasar a manos privadas. Ya se está viendo, sobre todo en sanidad y en educación, que el tema de los concertados y demás, un poco menos, pero también se está viendo. ¿Qué supondría esto en la vida de las mujeres? ¿Vale? El encarecimiento o el deterioro o la desaparición de los servicios públicos aumentaría la carga de trabajo de las mujeres, que son quienes sustentan, como ya hemos dicho, el peso de las unidades domésticas y todos los trabajos de reproducción derivados, el mantenimiento del hogar, el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad o, bueno, en definitiva, toda la minimización de los efectos que suponen estos recortes. En el caso, por ejemplo, de las familias con más recursos, no son las mujeres de la unidad doméstica, sino mujeres inmigrantes que vienen y las contratan a ellas. Mujeres que también están sosteniendo una carga, no solo aquí, sino además en su país de origen. Destruyendo los servicios públicos, destruimos también el empleo público. El empleo público está altamente feminizado. Que además las condiciones laborales del empleo público son bastante mejores que las del empleo privado para las mujeres, por eso está tan feminizado, porque es la única forma en la que podemos llegar a ciertos niveles económicos de una vida poco digna. Si se destruye por ejemplo, este empleo, las mujeres pasaríamos a optar al empleo más precario. Además, la privatización de la sanidad pondría en riesgo también la salud de todas las personas dependientes o aquellas personas que tienen enfermedades que son poco rentables para las grandes farmacéuticas, o las personas con enfermedades crónicas, algo que reforzaría aún más la sumisión al ámbito privado de las mujeres, que son quienes se encargan de los cuidados, o incluso poner en jaque la seguridad sanitaria del Estado por proliferación de enfermedades contagiosas que puedan ser poco rentables. Los derechos sexuales y reproductivos, tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI, se verían también mermados. El colectivo Lambda, que es un colectivo de personas LGTBI de Valencia, denuncia que las personas trans y las que viven con VIH u otras enfermedades crónicas verán cómo se restringe la libre determinación de género y el acceso gratuito a los medicamentos. Las mujeres lesbianas y bisexuales también tendrán mucho más complicado acceder a las técnicas de reproducción asistida dentro de una sanidad pública de mínimos. Algo así pasó en octubre de 2014, cuando la empresa Bayer dejó a las personas transexuales, también a los enfermos de cáncer y de hipogonadismo, sin el tratamiento hormonal, por un conflicto con el Estado, porque el Estado pretendía rebajar el precio y la empresa no estaba dispuesta a esto. A pesar de que ese año o el año anterior había aumentado un 18,7% su beneficio. No ese año, el primer semestre de ese año, un 18,7%, y no aceptaba una bajada del precio de ese medicamento para personas que o tienen cáncer o personas transexuales. En este caso, con el TTIP, esta empresa podría habernos demandado por querer bajar el precio y, por lo tanto, estaríamos cometiendo injerencia en el libre comercio de ese medicamento. En educación, igualmente, también las consecuencias van a ser devastadoras. Ya estamos viviendo con el tema de la LOMCE o del Espacio Europeo de Educación Superior, qué consecuencias puede tener la privatización, la subida de tasas y demás. Aunque se está convirtiendo ya en un negocio, aún tenemos unas garantías, sigue siendo una educación pública, más o menos de calidad.
y podemos seguir, tenemos unas garantías que nos animan a poder seguir luchando para que realmente sea lo que queremos que sea. Pero con el TTIP no conseguiría, o sea, no tendríamos esas garantías para poder luchar o pedir unas leyes que realmente hagan de la educación una educación pública, una educación laica, una educación de calidad. Por ejemplo, en Estados Unidos la educación igualitaria es casi inexistente, porque como ya hemos dicho, tampoco ha firmado varios convenios que tienen relación con la igualdad. Por lo tanto, la privatización y la entrada, por ejemplo, empresas estadounidenses en educación supondría romper los estándares de igualdad, inclusión y no discriminación, puesto que además las empresas buscan la competitividad, no buscan que sea un servicio público, un servicio de calidad. Bueno, sí, voy a ir terminando. Estoy viendo a ver por dónde. Bueno, con el ISDS, todas las reformas fiscales que aumenten los impuestos para las grandes empresas, las nacionalizaciones, expropiaciones, normativas de protección de la salud, normativas laborales que perjudican a las empresas, como la subida de los salarios o mayores indemnizaciones por despido, normativas restrictivas con la salud de protección medioambiental, y todo ese tipo de leyes serán susceptibles de demanda. Por lo tanto, la soberanía estatal va a estar mermada y todos los nuevos cambios políticos que estamos viendo que están sucediendo no tendrían ninguna fuerza frente a estas grandes empresas. Bueno, en Argentina, el caso de Argentina es curioso porque Argentina se ha negado a pagar algunos de estas demandas que ha tenido con algunas empresas por otros tratados de libre comercio, y se ha negado a pagar algunas de esas multas que, pues sí, podríamos negarnos a pagar, pero eso también tendría unas consecuencias en la economía. Bueno, como quiero terminar diciendo algo positivo, todo es un problema aquí. Creo que hay alternativas y que tenemos, como decía Carlos, en nuestras manos el poder luchar contra esto. Y tenemos varias herramientas clave para esto, entre ellas el feminismo y sobre todo la economía feminista puede ayudarnos a entender qué es lo que puede pasar e intentar parar ver cuáles van a ser las consecuencias y ayudarnos a crear, por ejemplo, un mundo un poco más, un nuevo modelo social que esté basado en la sostenibilidad, el respeto hacia los derechos y la dignidad de la vida humana y del planeta en general. Y, como decía Eduardo Galeano, el miedo nos gobierna, es una de las herramientas de las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. No vamos a dejar que la ignorancia se apodere de nosotros, vamos a ver qué es esto, cuáles son los otros tratados que también nos están metiendo bajo la manga. Y bueno, como dice Susan George, acabemos con el vampiro del TTIP con luz y con conocimiento. Gracias. ¿Sí se me oye? A ver. Es que yo muevo mucho las manos, entonces si me pongo a hablar castellano igual no me escucháis la mitad. O te doy a ti un guantazo y ya arreglamos la tarde. Bueno, lo primero, aprovecho como vamos muy bien de tiempo, aprovecho 2 minutitos para presentar lo que es la plataforma anual de TTIP de Aragón. ¿Se me escucha de verdad o no? Sí, venga. Pues bueno, nosotros aquí en Aragón empezamos a actuar como plataforma precisamente a raíz de una charla en la que invitamos a Carlos Sánchez Mato en septiembre del año pasado en el Centro Cívico de Delicias.
estuvimos allí en una charla maravillosa, entonces la organizamos entre ATAC, Amigos de la Tierra, y a partir de ese momento nos empezamos a juntar organizaciones, bueno, que también habían apoyado ya esa actividad, pues organizaciones sociales, políticas y sindicales. En estos momentos estamos como más de una veintena de organizaciones en esta plataforma. Entonces, bueno, para los que no la conocierais, os animo a simplemente que entréis en Facebook, pongáis No al TTIP de Aragón y ya le deis al me gusta y ya estáis en contacto con todas las actualizaciones que vayamos sacando de actividades y demás. Realmente a nivel de información, la información más importante sobre lo que rodea el TTIP y este tipo de tratados la podéis encontrar en el blog de la campaña estatal, que también con que pongáis en Google No al TTIP os saldrá ya el blog de la campaña y allí todo lo más importante se va colgando y se va difundiendo, así ya podéis estar en contacto, ¿vale? Entonces, bueno, hecho ya esta presentación y animándoos a que os unáis a los que estéis en organizaciones, que os unáis a la plataforma, pues a mí me tocaba hoy aquí hablar un poco de TTIP y del tema de los tratados desde el punto de vista internacional o internacionalista, ¿no? Que tampoco es lo mismo. Bueno, como a nosotros realmente lo que más nos interesa es dejar luego tiempo para las preguntas, voy a intentar contar algunas cositas como muy a pinceladas y como lo voy a contar de una manera muy general, también lo voy a hacer igual sin muchos matices que serían necesarios para comprenderlo mejor, ¿vale? Pero bueno, eso me lo disculpáis y entonces ya en la parte de las preguntas, si queréis, podemos profundizar. Entonces, al hablar así un poco del TTIP y todo esto, el otro día estaba escuchando, que igual algunos de vosotros lo habéis escuchado también, un programa de Radio Gramsci que le hicieron hace poco y se tituló precisamente Oro, Geoestrategia y TTIP, ¿vale? Y fue muy divertido porque en ese programa, al principio, los locutores estaban riendo de Gabilondo, el periodista, porque decían, madre mía, este hombre acaba de descubrir el TTIP, acaba de decir que es la madre de las batallas. Y decía, jo, le ha costado a buenas horas desde 2013. Entonces, claro, ellos se llevaban ahí un cachondeo, se estaban, bueno, riendo mucho. Y en relación a eso, también, algo que hemos comentado nosotros muchas veces es, bueno, ¿el TTIP realmente es la madre de todas las batallas? Pues no. Quiero decir, para nosotros como europeos y para nosotros, por lo que representa el desmantelamiento de nuestro estado de bienestar, es un tratado que nos va a fastidiar muchísimo. Pero, si miramos el contexto internacional y si vemos lo que está pasando en el resto del globo, realmente no es ni único ni el más importante. Es decir, como se suele decir en muchos sitios, el TTIP no es una isla. El TTIP es uno más de muchos tratados que se están negociando en estos momentos y que están afectando a la clase trabajadora, a las poblaciones explotadas a nivel de todo el planeta. Esto tiene que ver, pues, como ya ha introducido muy bien Carlos, con una serie de dinámicas de expansión del capitalismo a nivel global, que precisamente ahora estamos viviendo con más virulencia tras esta última crisis de sobreproducción, también como muy bien ha explicado Carlos, y bueno, y se dejan sentir sus efectos en los lugares en los que han sido negociados hace ya tiempo, y en otros lados están intentando negociar pues para profundizar en el aumento de esas tasas de ganancia, esas tasas, o esa rentabilidad que ahora ha disminuido y que esos grupos de poder quieren seguir manteniendo o aumentando. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que, sobre todo cuando hablamos un poco de la perspectiva internacionalista, conocer un poquito muy brevemente lo que ha sido la evolución de los acuerdos comerciales a lo largo de la historia y especialmente pues, en los últimos, por ejemplo, 15-20 años, nos puede servir para comprender mejor por dónde han ido los acontecimientos, qué intereses hay detrás de todo eso, pero también qué resistencias se han generado y se están generando. Y yo creo que eso también es muy importante, precisamente porque es verdad que a veces cuando hablas del TTIP o cuando hablas de estas cosas de este tipo, pues al final termina siendo un poco negativo, ¿no? Un poco pesimista, decir, oh, somos muy pequeños, no podemos hacer nada, van a terminar haciendo lo que quieran, ¿qué soluciones, qué alternativas hay? Pues bueno, las hay. Y yo creo que también, esto es como todo, ¿no? Según como tú leas la historia, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, bueno, por abordar un poquito así lo que ha sido la evolución de los tratados a nivel internacional, digamos que realmente en los últimos, desde los años 90, es cuando más acuerdos de este tipo se han estado firmando, pero de manera exponencial. ¿Por qué ha ocurrido esto? Básicamente porque
porque la Organización Mundial de Comercio, como también ha señalado antes Carlos, ha estado atascada. Ha estado atascada porque la OMC funciona por consenso de todos los estados que la componen. Y en estos momentos están 161 estados soberanos a nivel mundial. Claro, alcanzar un consenso ahí es imposible, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora, al haber mucha más gente, también hay muchos más intereses, porque la situación de cada uno de los países es muy diferente. No tiene nada que ver un país chiquitito en vías de desarrollo con un gran estado desarrollado. Entonces, las negociaciones, digamos, que se rascaron sobre todo a partir del 2001, con lo que fue el fracaso de la ronda de Doha, y fue a partir de ese momento cuando ya los tratados se dispararon. No obstante, previamente ya se habían firmado algunos que después se han demostrado especialmente dañinos para la población. Es curioso porque ese tipo de tratados apenas fueron conocidos en su momento por el ciudadano medio, sino que fueron las organizaciones precisamente de desarrollo que estaban trabajando con las poblaciones afectadas, organizaciones sindicales muchas veces locales y demás, quienes intentaron llevarlo a los medios. Por ejemplo, que ya menciona... Oye, ¿me oís de verdad? Es que yo me escucho... A ver, si no me acerco más, ¿eh? Me lo voy a acercar, es que si no... que me pongo a cantar. Bueno, entonces, por ejemplo, con el NAFTA. El NAFTA, como sabéis, como ha comentado ya Carlos, fue el Tratado de Libre Comercio que firmó Canadá, Estados Unidos, México, 1994. En aquel momento se prometieron todas las bondades del libre comercio para las poblaciones de los tres estados. 20 millones de puestos de trabajo, crecimiento, un montón de empleo, demás. ¿Qué pasa con ese tratado? Que afortunadamente, como ya han pasado la tira de años, ahora se pueden ya estudiar y obtener empíricamente datos de cuáles han sido los resultados. Y como decían antes los compañeros, las evidencias son abrumadoras. Es decir, de creación de 20 millones de puestos de trabajo a reducción o desaparición de 1 millón de empleos, aumento de la precariedad laboral, bajada de los salarios. México, que era un país que producía muchísimo maíz, terminó importando maíz estadounidense, y un 25% de ese maíz que importaba a México era su propio maíz, que había ido primero a Estados Unidos, que Estados Unidos procesaba y lo reenviaba al Estado mexicano. Luego, pues lo que fueron las olas de migración desde México a Estados Unidos se intensificaron a partir de la firma del NAFTA, es decir, de la firma de este tratado. En definitiva, que para la gente de México el NAFTA no supuso ningún tipo de beneficio. Es más, hay una cuestión que normalmente se olvida en cuanto a las resistencias, y es que precisamente el 1 de enero de 1994 es cuando empieza la actividad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue uno de los primeros grupos que se opuso a la firma del tratado. A partir de ahí, digamos que han ocurrido otra serie de... Bueno, se han intentado firmar otra serie de acuerdos que afortunadamente pues han ido fracasando. Pues por ejemplo, uno sería el que mencionaba antes Carlos, en el 98, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que pretendía generar a nivel global unas normas comunes de funcionamiento que favoreciesen a los inversores en todo el planeta. ¿Qué pasó? Que afortunadamente por la presión popular, pero también, como decía Carlos muy bien, por la no coincidencia de intereses de estos poderes fácticos económicos, se terminó fracasando. Después de este, que como decíamos fue en el 98, en el 99 fue el fracaso de la ronda de Doha. Después de esto, Estados Unidos estaba intentando, por si no iban mal las cosas, estaba intentando ampliar el NAFTA al resto de América del Sur. Querían crear el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Bueno, la gente afortunadamente estaba en contra, y también coincidió con un momento histórico en el que los países, los estados de América del Sur, muchos de ellos ya estaban presentando resistencias a nivel político, resistencias organizadas, y con determinadas personas que habían conseguido llegar al poder en estos estados. Así pues, en la cuarta cumbre de las Américas, en el 2005, el ALCA finalmente se desestima porque no había coincidencia de intereses. Eso además fue muy divertido porque a George Bush se le debió de quedar una cara de haba diciendo: oh, no me esperaba que esto sucediera así. Pero bueno, afortunadamente se paró. A partir de ahí, entonces, como vemos, ha habido batallas que se han ido ganando y ha habido otras que han seguido avanzando, que han seguido por un cauce que tiene mucho que ver, como comentábamos antes, con los intereses de determinados grupos fácticos económicos a nivel global. Que esa gente tiene sus ideas muy claras, es decir, es un proyecto neoliberal
es un proyecto que lo que pretende es, como decíamos, buscar las maneras de conseguir aumentar las tasas de ganancia, las tasas de rentabilidad. Como decía también antes Carlos, y un poco redundando en algo que probablemente a muchos de vosotros os suene mucho, según el análisis básico marxista, ¿qué ocurre cuando tienes una crisis de sobreproducción? Pues una de dos: o explotas nuevos mercados, o buscas mercados nuevos, o destruyes fuerzas productivas. Y realmente ahora lo que están haciendo es todo eso. Bueno, el tema de la destrucción de fuerzas productivas a lo mejor se estaría haciendo de una manera no tan brutal como una gran guerra y demás, pero sí hay un montón de conflictos en diferentes partes del planeta que están generando beneficios económicos para grupos importantes de poder. Entonces, bueno, ahora realmente estamos también en un contexto en el que ese poder global ya no es hegemónico, es decir, Estados Unidos está viendo cómo su hegemonía a nivel global está siendo desafiada, porque hay nuevos actores en la escena internacional que están disputando pues ese poder. Esto realmente ha sido un proceso progresivo, como decíamos, ha tenido que ver también con el propio fracaso de lo que fueron los programas de ajuste estructural, que si os acordáis fueron aquellos programas también austericidas que se fueron aplicando a todos los estados que habían sido víctimas de la crisis de la deuda. ¿Qué pasó? Que esta pobre gente estuvo sufriendo allí 2 décadas y cuando vieron que no había ningún tipo de beneficio y se cansaron, dijeron, aquí hay que plantear una alternativa política. Entonces, afortunadamente en América Latina hay una visión diferente, se está plantando cara y ya se está generando una ofensiva a esa hegemonía estadounidense. Entonces, en estos momentos, como leeréis por ahí en muchos sitios, el mundo está yendo desde esa concepción unipolar a una concepción multipolar, en la cual muchos actores van a intentar repartirse el poder global. Y en esos nuevos actores están pues los que ya habéis conocido y lo que conocéis, los países emergentes, que se les llama, ¿no? Que son estos que están creciendo más rápido. Ya en el 2013, por ejemplo, fue la primera vez en la historia que los países emergentes tuvieron un PIB superior, un Producto Interior Bruto superior al del resto de los países desarrollados. Fue un 50,4. Así, progresivamente han ido creciendo. Este año estamos en torno a un 58 y se prevé que para el 2025 sea como un 65% del PIB mundial generado por los países emergentes. En ese sentido, pues claro, lo que serían las preferencias y las inclinaciones de estados como China, como Rusia, como India, como Brasil, incluso hasta Nigeria, ya no se pueden desestimar porque van a tener un rol importante que jugar y ya están presentando sus propios proyectos. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo también porque Estados Unidos se está viendo acorralado y al verse acorralado está buscando formas de actuar que le puedan intentar mantener dentro de ese proyecto hegemónico que realmente está abocado al fracaso, esperemos, ¿no? Ya veremos a ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. Pero el TTIP, además, aquí, bueno, tampoco nos vamos a alargar mucho, pero es un arma geopolítica, en el sentido de que es una estrategia más de Estados Unidos para cooptar a Europa y alejarla de la esfera de influencia de Rusia. Por ejemplo, los antecedentes del TTIP, que también ha mencionado Carlos un poquito, ya venían de largo, o sea, ya había un intento de los grupos empresariales de Estados Unidos y de Europa de crear ese espacio transatlántico de libre comercio y demás desde el 95, pero es verdad que pudo haber tenido algo de influencia en 2010, unas declaraciones que hizo Putin, que ya sabéis que en 2010 él todavía no era presidente, él estaba de primer ministro y había dejado por ahí al Medvedev a la que le guardara el asiento y entonces dijo, bueno, tú quédate presidente, yo me quedo primer ministro, pero se le ocurrían muchas cosas. Entonces yo creo que yo creo que una mañana de estas, que ya había hecho sus kilómetros corriendo, había nadado, había montado a caballo, había hecho judo y tal, después de hacer todo esto se duchó, se puso delante de un papel, empezó a escribir y dijo, si es que aquí lo que hace falta es una unión económica, comercial, desde Lisboa a Vladivostok. Y se quedó tan ancho y lo fue soltando por ahí por artículos y yo creo que hubo un montón de gente en el Pentágono, en Washington, que esa mañana se les atragantó el desayuno a todos y dijeron, ¿qué? ¡Dios! ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que hay muchas teorías entre los economistas, bueno, y también los politólogos clásicos de lo que es la geopolítica, ¿no? Que siempre han dicho que quien controle Eurasia controlará el mundo, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué era eso? Por Dios, una Rusia renaciendo sus cenizas, con Europa de su lado, encima ahí que se estaba llevando estupendamente con China, con India, pero ¿esto qué es? Entonces, claro, Estados Unidos ya decía, madre mía, esto se me va de las manos, aquí tenemos por el sur los de América Latina, estos ahora que se juntan, ¿qué tal? Entonces, ¿qué pasa? Que pues Estados Unidos tiene que desarrollar ahí sus estrategias de siempre, que consisten en la generación de conflictos, de confrontación y demás. Y en este momento pues dijeron, bueno, vamos a intentar fortalecer los lazos con este tipo de acuerdos comerciales y luego, bueno, pues otro tipo de cosillas que han ido haciendo como lo de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo clarísimo de cómo han intentado pues, crear ese foco de tensión ahí, separar de la influencia rusa a Ucrania, intentar ganarla para la Unión, pero instrumentalizándola un poco para lo que son los intereses, pues eso, de expansión de la OTAN hacia el este y demás, ¿vale? Y bueno, por eso que aquí hay un montón de cuestiones de las que se podría tirar y que son muy interesantes, que luego igual si nos pueden salir las preguntas, pero en fin, que estamos ahora en un proceso global, pues eso, de tensiones, complejo, demás. No quiere decir realmente que unos sean mejores que otros, cuidado, porque hay mucha gente que llega a idealizar tal vez comportamientos que son igualmente imperialistas, es decir, hay que tener mucho cuidado porque también habría que analizar hasta qué punto los modelos que se están proponiendo benefician o no a las mayorías sociales en cada uno de los estados. Esta es otra cuestión, ¿no? Entonces, bueno, os comento también así para que lo tengáis un poco en mente, que en estos momentos hay, como os decía, muchos tratados que se están firmando. No los voy a abordar todos porque es imposible, porque por ejemplo, por poneros así, por daros unas cifras, en un seminario que hizo hace poco, bueno, hace poco, el año pasado, Garrigues, del grupo de abogados, hablaron precisamente de inversiones, ¿vale? Pues se supone que ahora en estos momentos existen como unos 3.000 tratados bilaterales de inversión. Y luego, si te vas a lo que son las bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, estamos hablando de 600 y pico acuerdos regionales inscritos, pero después activos hay cerca de unos 300, ¿vale? Esto es una locura, claro, porque tú a veces que lo piensas y dices, madre mía, los técnicos de aduanas, y que hoy en día está casi todo informatizado, pero tienen que volver locos, o sea, esto es una locura total. Claro, esto es todo generación de puestos de empleo. Entonces, pues, en estos momentos, como os decía, hay algunos tratados, a pesar de que hay tantos, que sí que están siendo especialmente relevantes, porque es verdad que bien por la población a la que van a afectar o bien por su importancia mediática, pues están saliendo muchos, se están mencionando mucho y demás. Entonces, como los vais a escuchar, os los menciono así un poquito aquí. Uno sería el CETA, que es el que ha comentado ya los compañeros, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá. Esto no ha sido una cosita de 2 días, esto se empezó a negociar en 2004, se ha terminado de negociar en 2014 y ahora de todas formas se están haciendo las revisiones jurídicas, o sea, la validez jurídica del texto final, que luego se tendrá que ratificar, en fin, que es un proceso más largo. Este sería, le llaman el hermano pequeño del TTIP. El TTIP, bueno, pues ya como han comentado los compañeros, afortunadamente se ha conseguido hacer un trabajo muy bueno de visibilización por parte de los colectivos sociales ante la opinión pública, también de lo que sería incidencia, porque se ha conseguido modificar el comportamiento de determinados eurodiputados, como se ha visto recientemente con el tema de la votación del informe, de este informe que iba a reflejar la posición del Parlamento Europeo, pero que no iba a ser vinculante y demás. Pero bueno, las cosas sirven, esos 2 millones de firmas están sirviendo, pero luego hay otros que están siendo menos nombrados o que son menos conocidos y que tal vez sean más peligrosos. En este caso, bueno, otro que veréis mucho en los medios es el TPP, ¿vale? Que es el Acuerdo Transpacífico. Este acuerdo, aunque se presente como algo novedoso, es un acuerdo que ya está firmado. Es un acuerdo que se aprobó, o sea, entró en vigor en 2006, se aprobó en 2005, pero es que en aquellos momentos solamente había 4 estados formando parte de ese acuerdo, ¿vale? Que eran Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Nada, esos estaban ahí felices, habían firmado el acuerdo, ahí intercambiando mercancías, eran todo, pues eso, 4 países que coincidía que eran muy pequeñitos, que tenían unas características muy similares y tal. Pero ¿qué pasa? Pues que de repente Estados Unidos dice en 2008, que yo me voy a meter también aquí. Y entonces hacen un montón de países, pues de los de la esfera de influencia estadounidense y otros que estaban en la zona y que dijeron, no podemos dejar pasar esta oportunidad, dijeron, espera, que nos metemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a sumar una serie de países, bueno, los de la región Asia-Pacífico en general y otros los de siempre, los grandes estados, ¿no? Empezaron a querer sumarse al Transpacífico y por eso ahora en muchos medios veréis que se está hablando del Transpacífico y de la posición de Estados Unidos, porque precisamente lo que se está debatiendo es si entran, si no entran, si firman, si no firman, en qué condiciones, qué presiones están haciendo y demás. China en principio en ningún momento se le invitó y es más, Estados Unidos ha intentado que no entre, precisamente por lo que comentábamos antes, porque es un rival y no desean para nada que goce de los mismos beneficios.
No obstante, China ya ha dicho, cuando vio que se metían todos los demás, dijo, ahora igual no, pero dentro de un rato, si me interesa, pues igual sí que entro, Y claro, los demás han dicho lo que digas, sin problema. Que es lo que suele pasar, porque fijaros con el banco este de inversiones reciente que se ha creado, que al final los primeros en pedir participar ha sido Francia, Reino Unido, esto es el poder del dinero. Luego, además de este, hay otro que desde mi punto de vista yo creo que es uno de los más peligrosos, que es el TISA. El TISA es un acuerdo que está saliendo muy poco en los medios. Es un acuerdo de servicios, es un acuerdo general, pues es el Trading Service Agreement, que se llama, lo veis escrito TISA. Y el problema que tiene este acuerdo, aparte de que se ha desarrollado una opacidad mucho mayor que el TTIP, porque precisamente, por ejemplo, los parlamentarios europeos, de una de las cosas que se quejaron cuando tuvieron que, digamos, votar el inicio de las negociaciones y tal, fue que ni siquiera se había realizado un estudio previo de impacto. A ver, ya sabemos que estos estudios previos de impacto son un cachondeo, porque el propio estudio de impacto que se hizo del TTIP, que se encargó a un estudio de investigación, a un centro de investigación de Londres, era de cachondeo, vamos, porque hasta, bueno, incluso siendo de cachondeo, ellos mismos reconocían unas tasas de crecimiento y de creación de empleo bajísimas, y eso que lo habían encargado a quien querían. Pero bueno, en el caso del TISA, ni siquiera se encargó ningún tipo de informe previo de evaluación, ¿vale? Con lo cual, los parlamentarios ya dijeron, hombre, venga, pues que empiecen, pero esto bien no está. Otro de los problemas es que es un acuerdo que va a afectar, digamos, a muchos estados. Estamos hablando de 50 estados. En total serían 24 porque, claro, la Unión Europea está dentro y contaría como 28, pero vamos, estamos hablando de 50 países que se van a ver afectados por un tratado en el que además va a haber gente como, por ejemplo, Suiza o Liechtenstein, es decir, paraísos fiscales ahí negociando, o sea, lo mejor que te podía pasar. Entonces, bueno, este tipo de tratados son los que están ahora sobre la mesa junto a muchos otros, como comentábamos, porque, claro, muchos estados están, digamos, negociando acuerdos a nivel regional, pero siguen habiendo muchos bilaterales y demás. En el sentido un poco de la perspectiva internacionalista, y con esto intento ya terminar, como europeos, yo creo que también, aparte de ocuparnos de todos estos tratados que nos afectan directamente, nos tenemos que preocupar de otros que están afectando a gente que nos pilla muy cerca. En este caso, por ejemplo, estoy hablando del Tratado de Libre Comercio que se está terminando de firmar entre la Unión Europea y África Occidental. Realmente no se llama acuerdo de libre comercio, porque son lo que veréis por ahí como APES, EPAs y demás, que son acuerdos de asociación económica, ¿vale? En este caso estamos hablando de un acuerdo entre la Unión Europea y 15 estados de África Occidental. 15 estados en los que tenemos 14 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, en los que tenemos una industria incipiente que se está comenzando a desarrollar, una política que les ha costado desarrollar, una política agrícola que les ha costado desarrollar desde 2005 mucho tiempo y que ahora afortunadamente poco a poco parece que va dando resultados, es decir, y una serie de ingresos que van a ver disminuir por esa disminución de aranceles. Entonces, bueno, esto yo creo que está siendo especialmente grave porque a los países africanos no les interesa para nada. Por comentaros así un poquillo, todos estos países que antes eran colonias europeas, lo que eran los países ACP, África, Caribe, Pacífico, en sus relaciones comerciales con la Unión Europea se regían pues primero por los acuerdos de Yaoundé, luego el OME, y luego se sustituyó finalmente por el de Cotonú, ¿vale? Lo que se pretendía en aquellos momentos era que los productos de estos países en vías de desarrollo pudiesen entrar a la Unión Europea pues con libertad, o sea, sin tener que realizar el pago de aranceles y demás, por el hecho de que eran países de desarrollo, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que la Organización Mundial de Comercio dijo, esto es discriminatorio, yo creo que lo tendríais que cambiar. Y entonces la Comisión dijo, vale, venga, pues entonces lo vamos a cambiar y lo que vamos a hacer va a ser los acuerdos de asociación económica. Entonces estos acuerdos realmente incorporan elementos que son novedosos en el sentido de que hay una cooperación ya que es técnica, que es en materia de asistencia financiera, en materia de cooperación al desarrollo, pero no dejan de ser lo que son, porque realmente para los países africanos en este caso, todos aquellos, bueno, y no solo los africanos, sino todos aquellos que eran los considerados dentro de la categoría de menos avanzados, sus productos ya podían entrar libremente a la Unión Europea a través de una modalidad que era lo que se llamaba el EVA, el todo menos armas. Es decir, desde 2001 cualquier país en vías de desarrollo podía exportar a la Unión Europea lo que quisiera sin aranceles por el régimen todo menos armas. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cuál era el beneficio de que toda esta gente
firmase esos acuerdos de asociación económica, si es que era algo obvio. Es decir, lo único que iban a generar era eso, más empobrecimiento, más dependencia de los campesinos, de los agricultores, de los ganaderos, de lo que iban a ser pues las nuevas formas de producción basadas en la agroindustria de exportación. Es decir, mucho más caro. Luego todo esto unido a zonas en las que el cambio climático está siendo especialmente grave, que al final lo que va a generar es pues eso, muchísima más emigración, y ahora más en estos momentos en los que se están viviendo pues de nuevo tragedias en el Mediterráneo. Es decir, que es una muestra de incoherencia de políticas europeas brutal. En estos momentos, el año pasado, se consiguió, digamos, acordar la firma tanto de este con África Occidental como el de África Austral y el de África del Este, ¿vale? Entonces, en estos momentos, África, porque de los bloques iniciales en los que se dividieron los países ACP, había 7, 5 de ellos en África, y Caribe y Pacífico en el principio ya lo firmaron. Entonces, en este caso, parece que están ganando la batalla, pero afortunadamente hay también líderes africanos que están dispuestos a plantar cara. Es decir, hay líderes africanos que están diciendo que esto es una vergüenza, que es un robo, que es una humillación y es una traición, y que no pueden consentir que las poblaciones africanas tengan que seguir padeciendo a costa de los intereses de determinadas potencias europeas. Entonces, bueno, es verdad que también hay líderes que previamente han trabajado pues para Francia, para el Reino Unido, para el Fondo Monetario Internacional, y que no dejan de ser marionetas a las que no les importa vender a sus ciudadanos, pero afortunadamente también hay otros que van a plantarse. Ahora de momento parece ser que Nigeria está ahí rinqueante, luego la población, la sociedad civil en África Occidental, particularmente en Senegal, se ha organizado también bastante bien, además a partir del Foro Social de Dakar y demás, en contra de los acuerdos de libre comercio. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Este en teoría está previsto que lo ratifique el Parlamento Europeo el 7 de julio próximo. A ver la presión ciudadana, a ver qué resultados hay y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto así os he hecho un poco un panorama muy general de cómo está la situación a nivel de acuerdos y a nivel de comercio. Entonces, ya sí, eso lo voy a dejar aquí y ya vamos a la parte de las preguntas. Bueno, para empezar, muchas gracias, Gemma, otra vez por estar aquí y por tu intervención. También a Carlos Sánchez Mato y a Isabel Álvarez. Vamos a empezar, como decía Gemma, por las preguntas, que por eso han sido un poquito más breves sus intervenciones, para dejar espacio a vuestras dudas, tanto sobre el TTIP como sobre el TIPSA, CETA y otros tratados que se han mencionado. Entonces, por favor, si queréis levantar la mano y os vamos tomando palabras, vamos a coger 2 o 3 seguidas y después os volvemos a dar el micro, ¿vale? ¿Qué tal, camarada? Pues muy bien. Ahora estamos en el punto de la asamblea, la República. El calor. No teníamos turnoneador y ahora estar ahí a la sombra, pasar mucho calor. Ya he venido, no, en el punto de la asamblea. Hippie. Pero hippie, venga. Hola, muchas gracias a todos vosotros por la información tan exhaustiva que habéis hecho y la exposición tan exacta de la situación. Creo que parte de los que estamos aquí, de alguna manera tenemos una vaga información sobre el temario, y precisamente los que tenemos esa pequeña información todavía seguimos queriendo informarnos mejor. De esto me da un poco el que pensar de que con todas las buenas intenciones de todas las organizaciones que ahí están participando, yo querría saber los mecanismos que tenéis para hacer valer eso que vosotros estáis proponiendo. ¿Qué estáis haciendo de alguna manera desde el Frente Feminista para reconoceros vosotros vuestra labor en el otro centro? Es decir, ¿qué medidas tenéis previstas aplicar para que eso realmente se tome en conciencia? ¿Hasta dónde podéis apretar las tuercas? ¿Hasta dónde se os va a dejar? Y lo que estáis dispuestos a hacer, porque la información, una vez que la tienes, a veces te quedas impotente ante semejante gigante que se nos presenta y sin saber las medidas ni las consecuencias ni hasta dónde el compromiso
de todos los activistas que en este momento están participando en el tema. Una cuestión, yo discrepo de lo que has comentado en cuanto a que, bueno, por aquí había algún comentario, David contra Goliat, ¿no? Bueno, pues yo lo que diría es quién es David y quién es Goliat, porque claro, es que siempre tendemos a ponernos en la posición de la debilidad, pero es que somos más y además de ser más, tenemos ante nosotros y nosotras una situación de enorme deterioro que no somos capaces de apreciar a simple vista. Quizá porque estamos demasiado cerca del problema y entonces en ocasiones eso nos da una apariencia de fortaleza a un sistema económico que, en este caso, el social y político, por supuesto también, yo tengo la tendencia a utilizar la parte de la economía porque es mi profesión, pero no solo el problema es económico, ni muchísimo menos, un problema que hace que las crisis sean cada vez más recurrentes, más rápidas, ¿vale? Cada vez hay menos intervalo. Y eso es por algo, eso es por una situación de debilidad sistémica, no de fortaleza. También, en ocasiones, tenemos la tendencia a ver esto como un problema de bloques, ¿no? Y utilizamos todos, yo también en ocasiones, y bueno, pues Gemma lo ha hecho en su intervención, no lo digo para criticarlo, sino que utilizamos esa dinámica de enfrentamiento entre países, cuando realmente el enfrentamiento es entre clases. Lo siento, bueno, aquí no lo siento, claro, pero es entre clases. Las personas que en Estados Unidos están sufriendo la misma situación que en México, pues bueno, pues en otro plano diferente, pero en México se ha producido un verdadero dislate en cuestión de derechos laborales y en salarios de la gente, ¿no? O sea, estamos hablando en ocasiones con su lenguaje y eso da una apariencia de fortaleza a algo que no la tiene. Y no la tiene, como no la tenía el muro que cayó en Berlín, que aparentemente había gente que decía, oye, pues parece que esto es muy sólido. No lo era, y lo hemos visto, y años después parece obvio. Bueno, pues hoy hay que decir que esa aparente fortaleza que tiene una posición dominante de bloque, que en este caso yo iría más allá de Estados Unidos, Unión Europea, China, no, iría más allá, esa posición dominante de una clase que está expoliando al resto, cada vez es menos sostenible, por muchos motivos, pero uno fundamental, el económico. Las medidas que están articulando y que este tipo de tratados provocan, estimulan, activan, lo que hacen es acelerar los procesos. Los aceleran. O sea, cuanto más depauperan, empobrecen a la gente, la situación se acelera. Porque claro, pues lo que en muchas ocasiones dicen cuando a lo mejor con otra intención hablan en alguna tertulia televisiva, la gente difícilmente puede consumir y más consumir a largo plazo si lo que haces es precarizar sus condiciones de trabajo. Ahora quieren que compremos, que consumamos, pero con menos derechos laborales y con peores sueldos. Claro, la gente no lo hace. Como no lo hace, se ha empezado en nuestro país a estimular de nuevo el crédito. Solamente hace falta que miréis en las publicidades que ya empiezan a proliferar como en la época de la burbuja. O sea, vuelven a querer que vivamos por encima de nuestras posibilidades, a crédito. Eso lo que revela es debilidad. Entonces, llevar el tema del TTIP a esa debilidad del sistema. Por lo tanto, lo que hay que hacer es empujar, porque no a lo mejor con demasiado empujón el sistema termina cayendo, pero hay que empujar. Solo no se cae, hay que empujar. En ese sentido, simplemente decir que las organizaciones con diferentes motivos que se han incorporado a luchar contra la campaña, no todas son defensoras de la superación del sistema capitalista, pero sí que compartimos que desde luego este sistema así y de esta manera no. Hay organizaciones que se centran más en el ecologismo puro, en el, como decía Isabel, o en el ecofeminismo. Hay otras, diferentes motivos, pero sí nos une algún objetivo común. Y al final ese objetivo común lo que dice es que, eliminados estos atajos que pretenden conseguir darle cuerda al sistema, lo que inevitablemente nos tenemos que empezar a poner a debatir es qué queremos para después. Y eso es fundamental. Y además es fundamental que empecemos a darle vueltas ya. Porque si el capitalismo no puede avanzar en su vía de mayor explotación por la vía de este tipo de tratados,
el problema se le acelera, se le acerca más. Y eso no tiene que dar miedo, lo que tiene que hacer pensar a nuestra actual generación a que podemos enfrentarnos a una superación real de esta situación. Sí, en relación a tu pregunta, añado una cosita por lo del tema de qué podemos hacer, ¿no? Realmente es lo que comentábamos antes. Si queremos ser positivos, podemos ser positivos, porque por diferentes motivos, como muy bien explicaba Carlos, hay intereses contrapuestos dentro de estos poderes fácticos a nivel global. Por otro lado, hay debilidades que son propias del sistema, pero además la acción ciudadana sirve, y sí que sirve, o sea, y lo que hemos hecho antes lo vuelvo a repetir, se ha notado ahora recientemente a principios de junio con el frenazo que ha habido en la votación de este informe que debía reflejar la posición del Parlamento Europeo, que quieras que no, de repente los eurodiputados socialistas que mandan, en fin, empezaron a recibir mogollón de correos, de cartas, de tweets diciéndoles, pero hombre, ¿qué habéis hecho? Poniéndoles colorados, y al final, por vergüenza ya, pues tuvieron que decir, ostras, vamos a parar, ¿qué hacemos? Bueno, a raíz de todo esto, influido supongo que no solo por esto, por ejemplo el Partido sí, también, el Partido Socialista francés, por ejemplo, se posicionó claramente en contra del TTIP, e incluso llegó a decir al PSOE de aquí que a qué estaban esperando, ¿no? O sea, que decir, que sí que hay indicadores de que lo que es la acción ciudadana sirve. Otra cuestión también es que aparte de la acción ciudadana hay resistencias ideológicas, hay resistencias políticas, ¿no? Lo que hablaba antes un poco de la ofensiva, porque es verdad, como decía Carlos, que muchas veces cuando contamos el TTIP insistimos mucho en que es pues el objetivo de las corporaciones para crear una corporatocracia y demás. Sí, o sea, desde luego que hay unos intereses económicos muy claros, que hay un proyecto liberal y demás, pero también una resistencia que es política y que viene de visiones políticas ideológicas diferentes, pues un poco lo que estaba comentando, ¿no? Yo que sé, por poner otro ejemplo más, India está negociando un acuerdo con la Unión Europea. Recientemente han tenido encontronazos porque hay cosas que India en principio no está dispuesta a ceder, pues por ejemplo lo que sería su libertad para producir genéricos para toda la población, o cuestiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria, y se están plantando. O sea que también hay que tener esperanza en que hay tanto ciudadanos, acción organizada ciudadana, como alternativas políticas que pueden ir frenando este tipo de tratados, y como decía muy bien Carlos, lo importante es pensar hacia dónde queremos ir. Y por eso yo también antes hacía la reflexión en relación al tema de Rusia, de que ojo, porque todos los proyectos, hay muchas veces que hay proyectos que aunque puedan parecer antagónicos, pueden tener más en común de lo que estamos pensando, ¿no? Pero vamos, que alternativas yo creo que sí que hay y que habrá. Me quedaba un detallito antes de que replique la compañera, que tendrá derecho a réplica, no, o no lo sé, pero yo no lo organizo. Solamente un detalle en cuanto a la mecánica de aprobación del tratado. Este tratado se tiene que tragar como menú completo. Yo lo escribí así en un... O sea, no cabe, cuando la Comisión Europea llegue finalmente a un acuerdo, si llega con Estados Unidos, el menú no podrá ser enmendado parcialmente ni por el Parlamento Europeo ni por los diferentes parlamentos estatales de los diferentes países de la Unión Europea. Es o todo o nada. ¿Qué ocurre? Que va a haber países que van a decir que no. Por lo menos yo tengo la esperanza de dos. Uno, Grecia. Espero que diga que no. Y otro, el Estado español, porque cuando llegue aquí vamos a tener mayoría para decir que no a ese tratado. Y si no tenemos mayoría, pues habrá que, no sé, bueno, espero que si no es por la vía de la unidad popular, sea por la vía que sea. Pero como no tengamos mayoría para ser el segundo país que diga que no al TTIP, mal vamos. Entonces, necesitan aprobar por unanimidad el tratado, y si no, para atrás. Con lo cual, yo lo veo bastante muerto, porque Syriza va a aguantar hasta el año que viene, no, y hay más, va a aguantar más. Y va a aguantar dentro, que es de donde no tiene que salir. Grecia está en Europa, como Alemania, y por lo tanto tiene que aguantar ahí para ayudarnos a todos y todas a rechazar el TTIP. Bueno, en relación a lo que dice Carlos, tenemos una herramienta bastante clara, que juraré no haberlo dicho, ¿vale? Quien me esté grabando que corte, que son las urnas. Vamos a echar a la clase que no queremos que esté en el poder, y vamos a entrar nosotras. Y por seguir comentando, que se me olvidó decirlo antes también, en relación a algo muy importante, que es lo que decía Carlos, que con un estado o dos estados son los que se opongan no va a bastar.
además, por ejemplo, yo que sé, en el Parlamento es verdad que sería por mayoría, pero por ejemplo en el Consejo de la Unión Europea el mínimo de bloqueo tienen que ser al menos 4 estados de la Unión que representen a un 35% de la población, en fin. Que hace falta una unión de los países en general de la periferia, que somos los que más estamos padeciendo las consecuencias de esta ola neoliberal, desestatalizadora y antidemocrática. Entonces, esa unión es fundamental y en esa línea se están organizando unas marchas a Bruselas, desde las marchas por la dignidad, desde la red de agua pública y también desde ATAC. Entonces, bueno, aprovechar para comentarlo para aquellos que no lo supieseis, animaos a informaros y a participar en lo que van a ser las marchas que llegarían a Bruselas ya en octubre, porque estas marchas, uno de los puntos fundamentales que van a tener va a ser precisamente la lucha y la oposición contra el TTIP. Tenemos ahora mismo 3 palabras, no sé si la compañera quería hacer réplica a lo que le han contestado desde la mesa, pero sobre todo si queréis hablar, por favor, levantad ya la mano, os apunto porque vamos a medir un poco el tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos ahora mismo a Rufino, a Miguel Ángel, Juan Carlos, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Ella quiere contestar, le damos ahora antes de Rufino, si os parece, un segundo. Un segundo, simplemente para que diga eso. Sí, solamente es para aclarar, si podéis explicar exactamente, o sabéis, los estados que Europa está apoyando este tratado, si sabéis los que están apoyando y los que no, y si estáis contando con que la ciudadanía apoye, o sea, no esté oponiéndose a este tratado, vosotros tenéis que ser conscientes también de que es una parte casi minoritaria la que tiene conciencia de este tratado. Entonces hay que ser realista de que a la hora de convocar cualquier asamblea de este tipo interesantísima, solamente tenemos que ver quién acude, quién está dispuesto a escuchar y quién quiere saber un poco más de lo que no sabe. Vale. ¿Quién apoya generalmente o quién está a favor? No se mira a favor, digamos, por estados, sino por grupos políticos y por ciudadanos en cada país. Realmente, por ejemplo, aquí a nivel europeo se ha visto claramente que el grupo de izquierda es el único que se ha posicionado con los verdes y demás, el único que se ha posicionado claramente en contra del TTIP. Al final, los socialdemócratas se han alineado con los conservadores y los liberales. Es decir, esto a nivel europeo. En todos los países va a haber segmentos de población, pues trabajadoras, segmentos de población que están padeciendo la austeridad, que van a estar en contra de este tipo de políticas, y habrá sectores que creerán que tendrán mayores beneficios que estarán a favor, muchas veces por ideología y sin ninguna base empírica, ¿no? Pero que es una cuestión de posicionamiento ciudadano y político. Y una cosa solamente, luego también estamos contando con aliados no deseados, pero que son aliados. O sea, vamos a ver, no son aliados, lo estoy diciendo mal. Son aliados en tanto en cuanto también se están oponiendo al TTIP, pero sus intereses no son los nuestros. Por ejemplo, hay grandes empresas europeas que están interesadas en que no se produzca una entrada de competencia de empresas de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, lógicamente, van a ser aliados coyunturales, ¿no? Entonces, esos son los que nos permitieron en su momento parar el AMI. ¿Vale? Entonces, no es algo para lo que estemos luchando, no estamos luchando para defender sus intereses. Por eso, al día siguiente de vender este tratado, hay que seguir luchando contra incluso los aliados coyunturales que han permitido que se echara atrás eso. Pero hay mucho interesado, por ejemplo, en cuestión de estados, Francia va a ser difícil, incluso Alemania ha llegado a decir que no aceptaría un TTIP con cláusula ISDS, o sea, esas cláusulas de protección a los inversores con creación de tribunales paralelos. De hecho, Alemania, que tiene un gobierno peculiar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues ha dicho que así no lo aprobaría, y así es como se está negociando. Hay incluso algunos planteamientos, de hecho, desde la Comisión Europea, negociado en Madrid de la Comisión Europea, en una reunión a la que se nos convocó, se nos preguntó en qué condiciones nosotros cambiaríamos nuestra posición ante el TTIP. En esa reunión lo que de alguna manera se dijo: ¿y si se rebaja la cláusula ISDS, vosotros ya estaríais a favor del tema? El planteamiento era insultante, ¿no? Porque era, pero están en esa fase en la que ven la necesidad de rebajar, ¿no?
hay cosas con las que no se negocia, que es lo que yo comenté al señor funcionario de la Comisión Europea, y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no se negocian, se conquistan. Entonces, eso no quedamos como amigos, pero bueno, que creo que le quedó claro, no hablaba de título personal, sino en nombre de muchas organizaciones, que en ese caso, bueno, pues está claro que no íbamos a negociar en una reunión informal una rebaja de exigencias, pero están planteándose ese tipo de situación, y eso también es algo que nos revela la debilidad que tienen. Y yo me planteo, si se produjera una rebaja, no porque la aceptáramos nosotros, sino porque se lo impusiera, por ejemplo, el gobierno de Merkel, ¿les interesaría ese tratado? Pues yo defiendo de que no, que ese tratado rebajado no les interesa. Pero podrían utilizar otra vía, y es aprobar un tratado menos duro en su elemento inicial, pero con posibilidad de avances reglamentarios posteriores que al final terminaran colándonos por debajo de la puerta lo que no han podido colar de manera directa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es oponerse, oponerse y oponerse. Soy Rufino, soy jubilado parcial de la Administración del Gobierno de Aragón y capataz agrícola. Hay 3 modelos agroalimentarios en el mundo. Uno, de la totalidad de todos los alimentos que se producen en el planeta Tierra. Con el modelo McDonald's hay para alimentar a 2.500 millones de habitantes. Con el modelo agroalimentario mediterráneo hay para alimentar a 5.000. Y con el modelo agroalimentario de la India, de los Marathás, hay para alimentar a todos. El modelo alimentario McDonald's es que 1 kilo de pollo cuesta 16 kilos de maíz o de guisantes. Un pollo de 2 kilos es 30 kilos de maíz o de guisantes. Entonces, es bien fácil el asunto. ¿Por qué en este momento el CTPI? Pues os lo voy a decir. Porque la crisis europea, fundamentalmente española, la del ladrillo, fue que se hizo con dinero alemán, francés y holandés para subir el precio de los pisos. Cuando la burbuja petó, los alemanes, franceses y holandeses dicen: queremos nuestro dinero, y los españoles, italianos y portugueses no podemos comprar la alta tecnología, fundamentalmente alemana, inglesa, algo francesa. Y ellos se buscan un mercado donde les puedan comprar su alta tecnología. ¿Y cuál es ese mercado? El norteamericano. Y el yanqui les dice: y tú te vas a tragar todos mis excedentes agrícolas y ganaderos. Y entonces resulta que somos explotados 2 veces, una por el ladrillo y otra por la que acabo de decir. Y entonces el asunto es bien fácil. La pregunta es, a vosotros que tenéis responsabilidad en el Izquierda Plural, Parlamento Europeo, ATAC, etcétera, y no Alteti para ahora. La pregunta es, ¿cómo vais a defender en Europa, en ATAC, etcétera, atentos, la soberanía alimentaria, que es bien fácil? Vamos a razonar. Los alimentos que sea capaz de producir un pueblecito, una comarca, una provincia, una autonomía, por definición se los come, y cuando se los ha comido compra, pero mientras lo sea capaz de producir se los come. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo tengo que ver en el Mercadona manzanas de Nueva Zelanda? Y digo de Nueva Zelanda, de las antípodas de donde vivimos, y en el Carrefour manzanas de las antípodas de donde vivimos. ¿Y por qué mi padre me dice: hijo, ¿por qué en España, si tenemos suficientes espárragos, tenemos que traer espárragos de China? Y la pregunta bien fácil es, ¿cómo vosotros en las instituciones donde estáis, y va por los 3, cuestionáis la racionalidad dineraria, crematística del modo de producción capitalista? O como dijo el otro día
enfurecéis en el país por cómo cuestionáis que la religión fundamental de Occidente es el funcionalismo, que termino, si es bien fácil, el fundamentalismo financiero del mercado, financiero del mercado, esa es la pregunta. Sí. A ver, en instituciones me parece que estoy yo solamente, ¿no? Y llevo 5 días, o sea que tampoco del Ayuntamiento de Madrid. Pero a ver, vamos a ver, en concreto, vamos a ver, es un tema muy amplio porque tú con la historia de la soberanía alimentaria has planteado la crítica al sistema, pero vamos, con todas. La comparto de manera global, pero a ver, alguna cosa concreta. Lo que refleja lo que tú has comentado, eso que todo el mundo ve, pues eso, de las manzanas de Nueva Zelanda en las estanterías de los supermercados de Zaragoza, pues eso lo único que revela al final es un funcionamiento absurdo de eso que parece que otros sacralizan, que es el mercado, ¿no? El mercado dice que eso es posible y de hecho lo permite, o sea, hace que y lo potencia. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el mercado aparentemente dice que los precios reflejan la realidad de los costes y eso no es verdad, porque hay muchos elementos que no están siendo contemplados de manera en los costes de esa manzana volando, bueno, esa y otras muchas volando hasta aquí, bueno, volando o nadando en un buque contenedor, ¿no? Entonces, lo que ocurre al final es eso, es que hay determinadas cosas, demasiadas en mi opinión, que están sujetas a unas leyes que no reflejan la realidad y evidentemente a partir de ahí ya todo funciona mal. Claro, por eso hay que sacar cosas del mercado, no solo la alimentación, porque es absurdo completamente que ese hecho, bueno, pues hay muchísimos momentos en los que agricultores en muchos sitios tiran los excedentes de alimento cuando existe necesidad. ¿Por qué? Pues porque están utilizando la lógica del mercado. El resultado es el que vemos, que hay gente que muere de hambre. Todavía tenemos 800 millones de personas, según la FAO, que no disponen de la alimentación diaria que nosotros afortunadamente sí tenemos. Entonces esa situación, cuando existe capacidad para que haya soberanía alimentaria, es algo absolutamente de depravados. Por eso el sistema tiene que ser superado. Pero claro, eso no es un tema solo a nivel local. En mi caso, pues bueno, pues aparte de mandar mociones para que el grupo parlamentario de la izquierda europea pues se enfrente contra el TTIP como lo está haciendo y haya permitido que eso salga de las cavernas para que haya de verdad lucha política en esa institución absolutamente macro como es el Parlamento Europeo. Además de eso, pues estamos organizando una campaña a nivel europeo en la que el Ayuntamiento de Madrid ya va a estar, que es la de municipios contra el TTIP, que entre otras cosas valoran la soberanía alimentaria como algo elemental y fundamental. Y claro, Madrid en este caso, pues hasta la semana pasada no estaba en la campaña, solamente los grupos de la oposición pues dependían tímidamente el incorporarnos, pero ahora estamos en el gobierno, con lo cual suscribiremos ese compromiso de municipios contra el TTIP. Pero no solo a través de las instituciones se puede luchar por la soberanía alimentaria. Hay muchísimos grupos y plataformas que están luchando a favor de la soberanía alimentaria, con numerosas asociaciones y sobre todo sindicatos de agricultores y agricultoras y de trabajadores de agrónomos y trabajadoras agrónomas. Y de lo que se trata también para poder luchar por una soberanía alimentaria es crear redes a nivel local, tanto de productores y productoras como de consumidores y consumidoras, haciendo que las personas le compren en el circuito local, de comercio local, y no se vayan al supermercado a comprarse las manzanas de Nueva Zelanda si tienen un agricultor o una agricultora al lado de su casa que está cultivando manzanas al mismo o menor precio y además están mucho más buenas.
Hola a todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría comentar una parte también, aparte de este punto de vista que siempre es muy importante, ¿no? Ecofeminista, que es el punto de vista también de la vivienda, ¿no? Las personas que luchamos por el derecho a la vivienda, ahora mismo hemos conseguido que en Aragón el Partido Socialista, Podemos, Junta Aragonesista e Izquierda Unida se comprometan a firmar un decreto aragonés de vivienda que nos va a garantizar que no pueden echar de sus casas a las personas que no tienen un real ojo. O sea, es decir, todo este tipo de leyes, como han comentado antes los ponentes, todo este tipo de leyes que serían prácticamente imposibles de sacar si estuviese el TTIP, ya lo es, porque siempre se recurre al Tribunal Constitucional este tipo de leyes, pero lo sería aún más, y encima con una multa para el Estado español gracias a este TTIP. Por eso uno de los motivos más para echarlo atrás. A mí me cabe solo preguntar cuál es el tipo de actuación que tenemos ahora, cuáles son el futuro inmediato, porque aquí hemos comentado muchas cuestiones. Realmente yo estoy muy acomplejado por el paro tecnológico, soy de una generación en la que ahora mismo toda la juventud se ve envuelta en todos los estudios y toda la formación con el ámbito de las nuevas tecnologías, y es un paro que cada día más está claro que las nuevas tecnologías excluyen a gente del mercado laboral, ¿no? del empleo. Entonces, claro, yo desde un punto de vista pues más crítico, yo veo una oportunidad pues para hacer una renta básica y quedarnos en casa o tener más tiempo de ocio, ¿no? La sociedad del ocio que se prometía hace 20 o 30 años. Pero mi pregunta a los tres sería cuál es el tipo de alternativas que tenemos. Carlos Sánchez ha hablado mucho de la superación del capitalismo y esta es la pregunta que va. ¿Cómo se supera? ¿Cuáles son los pasos? Es decir, ahora mismo la potenciación de la lucha, hablando de las mareas y hablando de las candidaturas de Unidad Popular, nos ha hecho ver un horizonte muy positivo. Entonces, ¿cómo se continúa? Y sobre todo porque el Ayuntamiento de Madrid siempre se ha hablado que es más que un ministerio con lo que controla de Panoja, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo va eso. Bueno, empiezo yo muy brevemente y le paso ya la palabra a mis compañeros. Esta pregunta es como cuando les preguntas a los del PT por qué fracasó la URSS, ¿sabes? Es parecido porque es imposible. Bueno, a ver, un poco también relacionado con la pregunta que había hecho el anterior compañero. Desde, por ejemplo, organizaciones que somos activistas, como sería el caso de ATAC, si lo que se presentan son formas de explorar alternativas que se estén poniendo en marcha o nuevas ideas que se estén elaborando, que estén surgiendo, que se estén debatiendo, con el objetivo de esas ideas a través de la educación popular, hacer pedagogía y que lleguen a la gente. Se trata básicamente de un sistema que está basado, pues lo que ya sabemos, ¿no?, en la competitividad, en la obtención del máximo beneficio en la explotación, cambiarlo por otro sistema que ponga a la persona en el centro. Ahora, ¿eso cómo se hace? Hay muchas alternativas, entonces te dirán tantas alternativas como personas, porque a lo mejor yo te puedo decir una cosa, uno que sea libertario te va a decir otra, otro va a decir otra desde la socialdemocracia y demás. Realmente yo creo que se trata de buscar, por eso, alternativas diferentes de producción, distribución y consumo que respeten los derechos de las personas, pero que también respeten el medio, porque estamos en un momento un poco con lo que decía usted, el tema de las manzanas que vienen de Australia, la huella ecológica que está dejando todo eso en relación al medio es brutal. Entonces está claro que hay que buscar un modelo respetuoso con el entorno, porque vivimos en un planeta, yo creo, con recursos finitos de momento. No sé si en el futuro la tecnología nos va a permitir que se regeneren y todo el rollo, pero de momento son finitos. Respuesta única no hay. Yo creo que se va construyendo, se tiene que construir entre todos, y lo de siempre, ¿no?, desde abajo a la izquierda. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? No solamente el desde abajo a la izquierda, sino bueno, pues el planteamiento de que hay que superar, pero no por un tema solamente ideológico, que en mi caso así lo es, sino por un tema simplemente de análisis de la realidad, ¿no? Tenemos un problema energético muy grave,
tenemos un problema de distribución de recursos enorme y tenemos una necesidad imperiosa de plantear alternativas más justas y más igualitarias. Y eso es perfectamente posible. Yo suelo poner un ejemplo cuando se hacen preguntas puñeteras, por no decir otra cosa, como la que acaba de hacer Juan Carlos, con poco tiempo, ¿no? Porque esto es un tema para fin de semana, por ejemplo, ¿no? Del 4 de julio, por ejemplo, podría ser buen día en el que hablemos de eso, ¿no? Pero hasta que eso ocurra, yo pongo un ejemplo que es el que podría imaginaros cualquier persona que viviera en la época del medievo y que estuviera, pues eso, un típico señor feudal en castillo. Oye, de puta madre viviendo en el castillo, fenomenal, explotando su derecho de pernada, todo perfecto. Y entonces le llega un señor y le dice, oye, mira, que es que he visto que por ahí, no demasiado lejos, vienen con unos tubos así como de bronce que echan un polvo negro y que el castillo este que tú tienes que no te va a valer de nada, que esto dentro de 4 días vienen con los tubos esos, pólvora le llaman, y mucho muro pero nada. Y entonces el planteamiento de un tío como Juan Carlos que dijera, bueno, pero vamos a ver, ¿y esto de qué manera, qué va a haber después? Pues mira, yo no sé exactamente qué va a haber después, yo sí sé lo que quiero que haya. Y además sé cómo quiero que caiga el castillo, y ahora digo alguna cosa. Pero lo que tengo claro es que el castillo no le queda tiempo de vida, no le queda tiempo. Ahora, puede ser en 10 días, hablo de días, pueden ser días, podrían ser días o pueden ser años. A mí me interesa por edad que sean días, o semanas, o meses, o pocos años, ¿vale? A los más jóvenes pues les puede dar un poco igual, pero a mí, yo ya tengo 45 años, me decían hace poco, es que claro, vosotros los jóvenes, claro, pensáis así, los comunistas, y digo, oye, que ya tengo 45 años, ya me ha dado tiempo a evolucionar en mi pensamiento y creo que cada día soy más socialista que el día anterior. Entonces, simplemente decir que para no errar el tiro, lo que conviene es ir con brújula. A mí me regaló mi compañera y amiga del alma, Sol Sánchez, la presidenta de ATAC España, me regaló el otro día, justo antes de ir a la toma de posesión, que nos fuimos por la noche de copas, para ir de continuo, ¿no? Y me fui directamente a la investidura con una brújula que cuando la he abierto, sí, una brújula que la tengo aquí. Te la voy a enseñar. Es una brújula muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que no la vais a poder ver bien. No va al norte, no va al norte. Yo la tengo que mirar así y siempre, ¿dónde indica? ¿Al oeste? Pues no es al oeste, porque si tú te pones así, también es el oeste. No, está trucada, tiene un imán para que me indique que siempre tengo que ir a la izquierda siempre. Y entonces me lo regaló mi amiga y la llevo siempre conmigo para que no se me olvide. De momento es una semana, pero no se me olvida, ¿eh? Hoy me venía para acá sin ella y dije, se me olvida algo. Aquí no tengo problema, pero vamos, yo creo que es importante. Bueno, si me lo preguntas a mí, como Isabel Álvarez, te diría soberanía alimentaria, como ha dicho el compañero, y sobre todo redistribución de la riqueza, redistribución de los tiempos, redistribución de las formas, redistribución, siempre, que haya para todos, para todas, de la misma manera y que podamos acceder a ello de manera igualitaria. Actuar de manera local y crear redes de manera global. Cada uno con sus tiempos, con sus cosmovisiones, con sus formas de ver la vida, pero siempre que haya para todas las personas y que se pueda acceder a ello de la misma forma. O sea, no de la misma forma, sino de una forma equitativa. Hola, buenas tardes. Yo no sé si voy a decir, borra un poco lo que hemos dicho, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Estoy de acuerdo con actuar de forma local a global. Pero lo que estamos hablando, yo creo que estamos... Y había que retrocederse a 1968, que parece que fue una victoria. Todas las movilizaciones de 68, yo creo que sí. Pero a partir de ahí, el capitalismo, el sistema, aprendió una cosa. Que tiene que evitar la democracia
para poder gobernar. Y por eso se ha inventado un montón desde el Fondo Monetario Internacional a todo lo que han dicho la AGT y demás, para evitar la democracia. Por lo tanto, una cosa que tenemos que tener de acuerdo desde la izquierda es que todos los acuerdos, o el 99,99% de los acuerdos internacionales, están para imposibilitar la acción de los pueblos. Por lo tanto, desde la izquierda tenemos que estar en contra de ellos, por principio. Otra cosa es que temporalmente, circunstancialmente, podamos manejarlos de forma circunstancial para favorecer las contradicciones del sistema. Porque el sistema capitalista tiene hoy sus contradicciones. Cuando hablemos de las contradicciones de la Unión Soviética, perdón dicho, de Rusia, con Estados Unidos o China, son contradicciones entre estados capitalistas. Y podemos aprovecharlas, pues tengamos claro, que tengamos coincidencia, que tengamos sobre todo bien visible que cualquier acuerdo internacional va en cuenta de los intereses del pueblo. Por lo tanto, no tenemos que dudar. Por lo tanto, está muy bien que hablemos de ello. Y os he escuchado y me parece muy bien, y sois maravillosos, conocéis muchas cosas, pero tenemos que tener claro esa brújula que tú has dicho. La brújula solo es una. Todo lo que está en contra de nosotros está a favor del sistema capitalista. Y en general todos los acuerdos internacionales están a favor del sistema capitalista y en contra del pueblo. Por tanto, no tengamos dudas, enfrentémonos a ellos. Aún nos quedaría tiempo para una última palabra, si la queréis tomar, antes de contestar, y si no, pues vamos a tomar también una caña, a refrescarnos un poco, hasta el meeting, que sabéis que es a las 8:15. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes por estar aquí, por haber venido a la fiesta del PC en Aragón a hablarnos de estos temas, y muchas gracias a vosotros y vosotras por estar aquí también. Gracias.